la bienvenida a la doctora Alexandra Iches, psiquiatra. Bienvenida, doctora. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Está hermosísima como siempre. Y yo cada vez que me veo en esta pantalla digo, estoy a otro nivel. ¿Verdad? Como que los colores, como usted Sí, pega sí, sí. aquí, doctora. Bueno, yo no sé, vamos a ver. Nadie Por eso sabe. está aquí. Claro. Pero sí, déjenme decirle, chicas, que ustedes han traído a colación para nosotros desmenuzar un tema que se ha, vamos a decirlo así, se ha tomado un poquito a chercha, se ha relajado, pero deja muy mal parado en realidad el cómo estamos psicológicamente y de verdad lo que como sociedad estamos normalizando y estamos abriendo una puerta a la permisividad total. El término hibristofilia, asimismo aunque no es nuevo, no es más que un trastorno psicológico en donde las féminas principalmente muestran un interés y una curiosidad siempre inclinada a la esfera afectiva y sexual por aquellos que delinquen. No necesariamente en este caso personas que hayan cometido crímenes específicos, sino todo el que tenga un patrón antisocial. Estábamos en el backstage y aquí decían una de las chicas que, doctora, pero eso se veía hasta en la escuela, porque a veces a la amiguita de uno le gustaba, era el malón de la escuela. Del curso, y ciertamente cuando ese patrón se da, podemos ver algunos ítems o algunas pautas que nos dicen a nosotros el por qué se da. Resulta que las actividades delictivas o cometer algún hecho que socialmente es reprochable, cuando tú tienes un acercamiento a esa persona, tú gozas de lo que es una popularidad parcial. ¿Por qué? Porque tú estás teniendo acceso a alguien que ha irrumpido y que ha vuelto un hecho disruptivo a nivel social. O sea, tú te conviertes en un vínculo mediático entre los que están lejos y el que está cometiendo el Bueno, doctora, y en esto, y me perdona la interrupción, pero ahora que menciona la palabra popularidad, también en todas esas series de los 90 se estilaba mucho, por ejemplo, que la popular era mala. Era así, que hacía bullying y demás, entonces quizás también hacía sentir más, hasta en carrusel. Pero Sí. fíjate que entonces era la que volvía loco a todos los niños. Sí, Entonces, la popular. Claro. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de que se está normalizando, es que así mismo como tuvimos en el intro, ustedes vieron, han visto en los últimos meses cómo con una expresividad y una forma directa, vía redes sociales y vía hasta micrófono, ustedes encontraban madres que decían, no, porque yo vine y traje a mi hija a que viera a fulano, haciendo acote al chico que ustedes pusieron en la segunda imagen, que era chiquito. O sea, tú encontrabas madres y era como una expresión de orgullo, no porque ella lo admira. Bueno, ¿qué tú estás admirando? ¿A la persona o al acto per se? O esa necesidad imperiosa de sobresalir en una sociedad en donde el yo ser popular me da una distinción totalmente diferente. Pero hay problemas mentales de Claro la que parte, sí. ¿verdad? Las personas que tienen esta inclinación tienden a desarrollar o primero tienen, en este caso, una personalidad dependiente y por supuesto el colocarse debajo de una persona de autoridad y que transmita ese miedo, ese temor, entonces te pone a ti en una posición de que me están protegiendo, me están cuidando. Incluso son las expresiones que estas féminas regularmente dicen, ay, ese hombre tan malo para que me cuide. Pero Señora. sí, Anabela. ¿Y tú vas a confiar en un malo? La gente tiene problemas. Pero esa pregunta tú la haces porque tú tienes una salud mental estándar y las que no lo tienen. Exacto, doctor, y a veces, o en muchas ocasiones decimos, cuando vemos a una persona así, de que tú estás de psiquiatra, o sea, si muestra interés por alguien, por una figura como esta, ¿qué puede llegar a cometer, o si es posible, una persona que esté interesada por un malhechor, como decimos, ¿verdad? Cualquier cosa, desde aliarse en el proceso de seguir cometiendo actos delictivos, porque resulta que yo necesito seguir siendo aceptada. Y hay muchas personas, voy a dar un dato aquí, que la población lo sabe, pero tú sabes que a nosotros nos cuesta escuchar las cosas como son. ¿Cuántas personas no tienen cercanía y vinculación con personas que delinquen y es el puente entre el que está privado de libertad y la sociedad? Sí.
y tú llegas a hacer cualquier cosa. Tú entras en una línea en donde la persona te manipula, llega a influenciarte de una manera tal en donde tú dices, tú no eres tan malo como la gente dicen allá afuera. ¿Por qué? Porque tienen rasgos de personalidad antisocial y de psicopatía, el cual hace que se vuelvan altamente encantadores cuando quieren conseguir un fin. Entonces es imposible tú negarte. Una persona que tenga algún tipo que desarrolle algún tipo de dependencia emocional o de apego o de que tenga de verdad algún trastorno psicológico, pues entonces dicen, no, necesito una persona como esta. Porque, según vemos en series televisivas, en telenovelas, ellos son tan buenos con sus familiares. No todos, pero regularmente la vinculación, o sea, tenemos que tener claro lo siguiente, ellos solamente hacen apegos, vinculación y remordimiento con aquellos que están muy cercanos. Pero no obstante, dependiendo si están identificados con su fin, porque si en su entorno familiar o de amigos es aquel el que le pone límites o le hace una pared, entonces ahí mismo lo alejan. Si tú no estás conmigo, tú estás en contra mía. Entonces, asimismo, el amigo lo puede considerar muy leal, pero es una lealtad condicionada a que tú aceptes y asumas cada uno de mis patrones. Doctora, ¿la hibristofilia tiene alguna combinación, yo sé que no son lo mismo, con el síndrome de Estocolmo? Sí, claro. Sí. Claro, incluso para los que nos están viendo y nos van a escuchar también, el síndrome de Estocolmo no es más cuando la víctima se enamora o se encandila de quien es su verdugo o quien la ha secuestrado, y se han visto muchísimos casos. Y también tú dijiste algo bastante interesante, pero esto fue backstage para que las personas estén claras, y fue hasta dónde esto forma parte de las parafilias. Sí, una parafilia. Ustedes las parafilias, que no son más que comportamientos totalmente distorsionados, y también entran algunos comportamientos sexuales. Señores, hay muchísimas fantasías sexuales que entran dentro del renglón del fetichismo, en donde la persona, la mujer, en este caso, necesita que su pareja sea un delincuente y compre esposas para que me aten, o sea, hacen lo que es un comportamiento inverso. Yo necesito, tengo una fantasía con alguien que se vuelva mi verdugo, y ahí viene el comportamiento del sadismo. Fantasía, parafilia. Sadismo y ¿hasta dónde el sadismo y el masoquismo no pudiera formar parte de lo que es una parafilia, pero obvio, enmascarada totalmente? Y por ejemplo, bueno, tengo dos preguntas en una, porque sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos hay mujeres que le escriben a reclusos, llegan hasta casarse. Sí. Estas mujeres Aquí también. tendrían... Bueno, y aquí le llegan las cartas. Sí, no, las cartas y llegan las personas, porque bueno, porque después de este destape, tú ves en las redes que hay personas que dicen, bueno, yo conozco a alguien que los 3 hijos que tuvo, lo tuvo y el esposo y la pareja estaba... Estando preso, estando la preso, pareja, conoció a alguien, fue a visitar a otra persona, conoció a un recluso, se hizo novio de ese recluso y por ahí se va la cosa. Pero, por ejemplo, para caer en esto, habría que tener muy baja autoestima, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, regularmente la persona, cuando hablamos de la femenina, tiene una necesidad imperiosa de ser aceptada, puede venir con traumas anteriores de apego, y muchas veces cuando ha sido víctima de una relación anterior en donde ha sido, en este caso, abusada, esa necesidad de buscarse a una persona con esas características es para demostrarle a la otra persona de que tiene a alguien que puede ser capaz de todo. Sí, o sea, a veces las femeninas se buscan parejas con cierta característica, pero es para poner un límite o hacerle ver al ex de que tengo una persona ahora con estas características que puede enfrentarte en cualquier momento. Wow. ¿Esto se cura? O sea, ¿se medica? Bueno, por ser un patrón, en este caso comportamental más que nada, tenemos que ver hasta dónde se queda en la parte conductual y psicológica y hasta dónde sobrepasa y se va del lado psiquiátrico, porque puede existir un trastorno delirante. Un trastorno delirante es cuando tú, a partir de un concepto que puedes creer que es real, tú haces todo un constructo, tú haces todo un castillo. Digamos, alguien con un trastorno delirante, hablando de que tiene una condición mental, puede decir que alguien que está ingresado, alguien que está privado de libertad, es James Bond. Puede verlo, y él es mi esposo, y puede ir a hacer una fila todos los domingos porque ella va a ver
a James Bond, que es su esposo. O sea, hay que ver la dinámica, pero lo que ha surgido ahora es más que nada esa bola, ese efecto foca, como yo le llamo, de que cuando alguien toca una tecla, fíjense a nivel de las redes sociales, cómo se hace una bola de nieve. Y a partir de ahí, tú ves cómo tantas personas se identifican, que puede ser una identificación real o una identificación para yo también estar sobresaliendo en las redes sociales. Exacto, doctora. Por último, para cerrar con esto, ¿ha tenido casos tratados y si son personas que van por ellos mismos o es que lo llevan? Le dicen, tú necesitas ir a terapia? Sí, he tenido casos, como me imagino otros colegas, y lo grave es cuando tú tratas de desmontarle desde el punto de vista psicoterapéutico el por qué no es viable o no es sano. O sea, dejan de ir hasta la consulta. Wow. Doctora, muchísimas gracias. Nosotras siempre felices cada vez que podemos orientarnos con sus conocimientos, así que esperamos que pronto sea esa próxima visita. Yo lo único que espero que la sociedad no empiece a comportarse inclinado a lo que es libristofilia, porque ahorita le ponen 2.0, 3.0. Porque aquí van subiendo de intensidad. Sí. Wow. Muchísimas gracias. La doctora Iches estuvo acompañándonos.